Buen día, vamos a comenzar con el tema de equilibrio de los cuerpos. El objetivo es que el alumno utilizará los conceptos aprendidos anteriormente y combinará los conceptos de sumatoria de fuerzas y de sumatoria de momentos. Para que un cuerpo esté en equilibrio, se deben de cumplir las dos condiciones: que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de los momentos sea igual a 0. El material que utilizaremos es el pizarrón, la barra metálica, los sujetadores de masa, son 2, las cuerdas, utilizaremos 1, 2, 3 cuerdas, el dinamómetro, los anillos metálicos, utilizaremos 1, 2, 3 anillos metálicos. Masas, aquí utilizaremos una masa de 50 gramos y aquí una masa de 100 gramos. Y la llave Allen para apretar o aflojar cada uno de nuestros anillos metálicos. Lo primero que haremos es calcular los momentos con respecto al punto donde se encuentra la fuerza F4, es decir, respecto a este punto. Vemos en la imagen que tenemos 4 fuerzas: la fuerza F1, que es negativa, la fuerza F2, que también es negativa, va hacia abajo, la fuerza F3, que es negativa y va hacia abajo. Y también tenemos la fuerza F4, que es positiva. Y esta fuerza F4 la vamos a leer en el dinamómetro. Aquí leeremos su magnitud. Y para que esté en equilibrio con respecto a las fuerzas, haremos la sumatoria. La sumatoria de fuerzas, en este caso en el eje Y, va a ser igual a la fuerza 4, que es positiva, menos la fuerza 1, menos la fuerza 2, menos la fuerza 3. Pongo el signo negativo ya que la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3 van hacia abajo. Y esto debe de ser igual a 0, ya que nuestro sistema está en equilibrio. O lo que es lo mismo, la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba menos la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo debe de ser igual a 0. También, cada una de estas fuerzas, la fuerza F1, la fuerza F2, la fuerza F3 y la fuerza F4, deberían de generar algún momento. Bueno, aquí vemos que la fuerza F4 no va a generar ningún momento. ¿Por qué? Porque la fuerza F4 pasa por la línea de acción del punto donde estamos calculando el momento. La fuerza F1, que va hacia abajo, sabemos que para calcular un momento va a ser igual a la fuerza 1 por la distancia 1. Y deben de formar un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, la fuerza 1 sí generará un momento y este momento va en este sentido, sentido antihorario. Por lo tanto, será un momento positivo. La fuerza F2
va hacia abajo. Tenemos una distancia de 2, medida de nuestro sistema de referencia desde nuestro origen. Y también forma un ángulo de 90 grados. Nos generará un momento en el sentido de las manecillas del reloj. Un momento negativo. Por lo tanto, la fuerza 2 generará el momento negativo. Ahora vamos con la fuerza F3. La fuerza F3 que ya vimos que se encuentra exactamente a la mitad de la barra, es decir, en el centroide, y se calculó en la práctica anterior. La fuerza F3 multiplicado por la distancia de 3 va a generar un momento en sentido antihorario. Por lo tanto, el momento será positivo. Y como habíamos dicho, la fuerza F4 va hacia arriba. Y estamos calculando los momentos con respecto a este punto donde pasa la fuerza F4. Sí vamos a tener magnitud de la fuerza F4, pero la distancia de 4 es 0. Por lo tanto, el momento 4 va a ser igual a la fuerza F4 por la distancia 4, pero la distancia 4 es 0. Por lo tanto, el momento 4 es 0 para este caso. Muy bien, entonces vamos a comenzar a calcular cada una de las fuerzas y los momentos. Vamos a comenzar con la fuerza F1. La fuerza F1 va a ser igual a la masa M1 por la fuerza de gravedad. ¿Pero de cuánto es la masa M1? Bueno, aquí lo vamos a colocar una masa de 50 gramos. Sabemos que el sujetador tiene 7.5 gramos de masa y el anillo 7.4 gramos de masa. En total, la masa M1 es de 64.9 gramos. Es decir, sumamos 50 más 7.5 más 7.4. Y esto lo convertimos a kilogramos. Sabemos que un kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos con gramos se eliminan y solamente nos va a quedar el kilogramo. La masa 1, por lo tanto, es igual a 0.0649 kilogramos. Lo anotamos aquí, 0.0649 kilogramos. Y la fuerza F1 va a ser igual a la masa M1 por la fuerza de gravedad. La fuerza F1 es igual a 0.0649 kilogramos multiplicada por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La fuerza F1 nos da una magnitud de 0.6367 newtons. Y como va hacia abajo, es negativa. Entonces lo ponemos como menos 0.6367 newtons. La distancia 1, esta distancia 1 es de 29.1 centímetros. La distancia de 1, 29.1 centímetros. Distancia 1, 29.1 centímetros. Hay que convertir a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Por lo tanto, esta distancia de 1 es igual a 0.291 metros. 0.291 metros. Ya tenemos la distancia 1. Y vamos a calcular el momento o torque 1.
sabemos, bueno, voy a dejar aquí solamente la fuerza y la distancia. La distancia 1, aquí tenemos que es de 29.1 centímetros o 0.291 metros. Y la fuerza F1, que va hacia abajo, la magnitud es de 0.6367 newtons. Forman 90 grados y tenderían a girar en este sentido, en el sentido positivo o sentido antihorario. Por lo tanto, para calcular el momento 1, este va a ser igual a más la fuerza 1, 0.6367 newtons, que es la fuerza F1, por la distancia 1, 0.291 metros. Y al hacer la operación, el momento 1 es igual a más 0.1853 newtons por metro. Muy bien, ya tenemos el momento o torque 1 más 0.1853 newton por metro. Muy bien, ya tenemos el torque 1. Ahora vamos a calcular el momento 2. Para esto nos vamos a la fuerza F2, que va hacia abajo. Para calcular la fuerza F2, sabemos que la fuerza F2 es igual a la masa 2 por la aceleración de la gravedad. La masa que vamos a colocar en este sujetador va a ser de 100 gramos más 7.5 gramos y el anillo es de 7.4 gramos. La masa 2 va a ser igual a 100 más 7.5 más 7.4 gramos y esto nos da una masa de 114.9 gramos. Vamos a convertir a kilogramos. Sabemos que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Gramos con gramos se van y la masa 2 queda de 0.1149 kilogramos. 0.1149 kilogramos. Voy a escribir bien. 0.1149 kilogramos. Ya tenemos la masa 2. 0.1149 kilogramos. Ahora sí, ya podemos calcular la fuerza F2. Sabemos que la fuerza F2 es igual a la masa M2, 0.1149 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto nos da una magnitud de 1.1272 newtons. Pero como va hacia abajo es sentido negativo. Menos 1.1272 newtons. Ahora, la distancia de 2 que va desde nuestro origen, que es esta distancia de 2, esta es igual a 20.3 centímetros. Vamos a convertirla a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Por lo tanto, la distancia de 2 queda igual a 0.203 metros. Ya tenemos la distancia de 2, 0.203 metros. Y ahora vamos a calcular el torque. Bueno, para calcular el torque vamos a dejar solamente la fuerza y la distancia.
La fuerza F2 va hacia abajo y es de 1.1272 newtons, su magnitud, y la distancia de 0.203 metros. Forman un ángulo de 90 grados, por lo que podemos calcular el momento o torque 2. El momento o torque 2 sabemos que girará o tenderá a girar en este sentido. Por lo tanto es sentido horario y es sentido negativo. Torque 2 es igual a menos la fuerza F2 por la distancia de 2. El torque 2 es igual a menos 1.1272 newtons por la distancia de 2, 0.203 metros. El torque 2 es igual a menos 0.2288 newtons por metro. Escribimos el torque 2 negativo menos 0.2288 newton por metro. Muy bien, ya tenemos la masa 2, la masa 1, la fuerza 2, la fuerza 1, la distancia 2, la distancia 1, el torque 2, el torque 1. Ahora vamos con la fuerza F3. Borramos esto. Y la fuerza F3 está exactamente a la mitad de la barra. Es la fuerza F3. Va hacia abajo. Lo habíamos calculado en la práctica anterior. Vimos que está en el centroide, exactamente a la mitad de la barra. Y esta fuerza F3 habíamos encontrado que tiene una magnitud de 1.01 newton. 1.01 newton. Va hacia abajo y es negativa también. Al igual que la fuerza F2 y al igual que la fuerza F1. La masa M3 la podemos calcular con la segunda ley de Newton, que nos dice que la fuerza F3 va a ser igual a la masa 3 por la gravedad. La masa 3 es igual a la fuerza 3 sobre la gravedad. Y la fuerza F3 es de 1.1272 newtons, solamente la magnitud, entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. La masa M3, por lo tanto, es de 0.103 kilogramos. 0.103 kilogramos. 0.103 kilogramos. Y la distancia de 3 que va desde el punto donde se encuentra la fuerza F4 hasta donde está actuando la fuerza F3. Y aquí tenemos una distancia de 4.3 centímetros. Esta es la distancia de 3. Vamos a convertir los 4.3 centímetros a metros. La distancia de 3 sabemos que es 4.3 centímetros. Y sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Centímetros con centímetros se van. Y la distancia de 3 va a quedar igual a 0.043 metros. Tenemos la distancia 3, 0.043 metros. Y calculamos el momento o torque 3. Vamos a dejar solamente la magnitud de la fuerza y la magnitud de la distancia. La fuerza F3 va hacia abajo, 1.01 newton. La distancia de 3, estoy escribiendo solamente las magnitudes, 0.043 metros.
y forman un ángulo de 90 grados. Ahora procedemos a calcular el torque 3. El torque va a ser igual, bueno, hay que ver el sentido de giro. Tendería a girar en este sentido antihorario, por lo tanto debe de ser un sentido positivo. La fuerza 3 por la distancia 3. El momento o torque 3 es igual a 1.01 newtons multiplicado por 0.043 metros. El torque 3 positivo es de 0.043 newtons por metro. Escribimos positivo 0.043. Muy bien, ya tenemos el torque 1, torque 2 y torque 3. Ahora vamos a calcular el torque o momento que ejerce la fuerza F4. La fuerza F4 es la que nos indica el dinamómetro. Es la fuerza que pasa por la línea de acción de donde estamos calculando los momentos. Esta es la fuerza F4 y es positiva. Esta fuerza F4 la vamos a leer en el dinamómetro. Y aquí nos daría una lectura de 2.7739 newtons. Y esta es la fuerza F4. Ahora, la distancia de 4 es 0, porque pasa por la línea de acción de donde estamos calculando el momento. Para calcular el momento torque 4 va a ser igual a la fuerza F4 por la distancia 4. El torque 4 es igual a 2.7739 newtons por 0 metros. Por lo tanto, el torque 4 o momento 4 debe de ser 0. Vamos a colocar, si tenemos fuerza F4, 2.7739 newtons. La distancia 4 es 0 y por lo tanto el torque 4 también debe de ser 0. Y vamos a calcular la masa M4. Con la segunda ley de Newton sabemos que la fuerza F4 es igual a la masa M4 multiplicada por la aceleración de la gravedad. La masa M4 es igual a la fuerza F4 dividida entre la gravedad. La masa M4 es igual a 2.7739 newtons dividido entre 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y la masa M4 tiene una magnitud de 0.283 kilogramos. 0.283 kilogramos. Muy bien, ya prácticamente completamos la tabla. Ahora, lo que vamos a hacer, habíamos dicho que para que exista el equilibrio se deben de cumplir dos condiciones: que la sumatoria de fuerzas sea igual a 0 y que la sumatoria de momentos sea igual a 0. Vamos a comenzar con la sumatoria de fuerzas igual a 0. Para eso vamos a hacer la sumatoria de todas las fuerzas que van hacia arriba. Y la sumatoria de las fuerzas que van hacia arriba, solamente tenemos una que va hacia arriba, es la fuerza F4. Y tiene una magnitud de 2.7739 newtons. Y recordemos que esta la leeríamos aquí en el dinamómetro, 2.7739 newtons. 2.7739 newtons. Y es positiva porque va hacia arriba. Ahora, la sumatoria de las fuerzas que van hacia abajo.
tenemos que la fuerza 1 va hacia abajo, que tiene una magnitud de menos 0.6367 newtons. La fuerza F3, que tiene una magnitud de sentido negativo, menos 1.01 newtons. Y la fuerza F2 es igual a menos 1.1272 newtons. Muy bien, escribimos menos 0.6367 newtons menos 1.01 newtons menos 1.1272 newtons. Y hacemos la sumatoria y esto nos da un valor de menos 2.7739 newtons. Si estamos en equilibrio, la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba menos la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo debe de ser igual a 0. Vamos a ver de cuánto nos dio la sumatoria de fuerzas que van hacia arriba. 2.7739 newtons menos la sumatoria de fuerzas que van hacia abajo. 2.7739 newtons. Y esto es igual a 0. Se cumple el equilibrio respecto a las fuerzas. Aquí quedaría que 0 igual a 0. Muy bien, ya cumplimos con la primera condición. La sumatoria de fuerzas igual a 0. Ahora vamos a ver la sumatoria de momentos. La sumatoria de momentos también debe de ser igual a 0. Vamos a ver el momento de la fuerza F1. El momento de la fuerza F1 o torque 1 es positivo en sentido antihorario. El sentido de la fuerza F3 o el torque 3 va a ser igual en sentido positivo. El momento que genera la fuerza F2 es negativo. Por lo tanto, la sumatoria de momentos debe de ser igual a 0. La sumatoria de momentos en sentido manecillas del reloj o negativo. Entonces, sentido de manecillas del reloj. Sabemos que es negativo. Y solamente tenemos el que nos genera la fuerza F2. Por lo tanto, es el torque igual a menos el torque 2. Esto es igual a menos 0.2288 o 0.2228 newtons por metro. Tenemos el momento 2, es el único que es negativo. El momento 1 es positivo y el momento 3 es positivo. Ahora, vamos a hacer la sumatoria de los momentos o torques que no van en sentido de las manecillas del reloj. Y estos van a ser positivos, que va a ser igual a el torque 1 más el torque 3. Y esto es igual a el momento 1, 0.18 53 más el momento 3, 0.043 y estos son newtons por metro. La sumatoria de momentos que no van en las manecillas del reloj o positivos nos da una magnitud de 0.043
0.228 newtons por metro. Entonces ya tenemos sentido positivo y sentido negativo. Si nuestro sistema está en equilibrio, la sumatoria de momentos que van en el sentido antihorario o que no va en sentido de las manecillas del reloj, menos la sumatoria de los momentos que van en el sentido de las manecillas, debe de ser igual a 0. Vamos a ver si esto se cumple. Los que no van en las manecillas o los positivos es de 0.228, que es este, menos 0.228. Estos son newton por metro y esto debe de ser igual a 0. Vemos que efectivamente se cumple que la sumatoria de momentos es igual a 0. Por lo tanto, el momento total en newton por metro nos debe de dar un valor de 0. Y hasta aquí encontramos que nuestro sistema está en equilibrio, haciendo la sumatoria de los momentos con respecto al punto o nuestro origen. Aquí fue donde se encuentra la fuerza F4. Ahora, lo que haremos es calcular los momentos con respecto al extremo izquierdo de la barra, es decir, con respecto a este punto que estoy marcando en este momento de azul. Este va a ser nuestro nuevo origen. Con respecto a este punto vamos a calcular la sumatoria de momentos. La sumatoria de fuerzas va a ser la misma, es decir, la fuerza F1 va a ser igual a 0.6367 newtons. La fuerza F3 va a ser igual a 1.01 newton. La fuerza F2 igual a 1.1272 newton. La fuerza F4 2.7739 newton. Y recordemos que esta la vamos a leer en el dinamómetro. Hasta ahí la sumatoria de fuerzas va a quedar igual. Es decir, la fuerza F4 va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas F1 más F2 más F3. Y estas van a estar en equilibrio. Es decir, la sumatoria de fuerzas se sigue cumpliendo. La sumatoria de fuerzas es igual a 0. Pero ahora hay que ver qué pasa con la sumatoria de momentos. Si las fuerzas se quedan igual en magnitud, las masas también deben de ser las mismas. Vamos a tener que la masa M1 va a corresponder a 0.0649 kilogramos. La fuerza F1 menos 0.6367 newtons. Lo que va a cambiar aquí es la distancia de 1. Va a cambiar la distancia de 1, que se va a medir desde nuestro nuevo origen. Va a cambiar la distancia de 2, que también se va a medir desde nuestro nuevo origen. La distancia de 3 y la distancia de 4. Pero las masas y las fuerzas se van a mantener iguales. Vamos a escribir, por lo tanto, primero las masas. La masa que teníamos aquí era de 0.1149 kilogramos y esto nos da una fuerza F2 de 1.1272 newtons. Como vemos, ni las masas ni las fuerzas están cambiando. Lo único que va a cambiar son las distancias. La masa M3, que ya también la teníamos, de
0.103 kilogramos, la fuerza F3 1.01 newtons, negativa y negativa porque van hacia abajo, tanto la fuerza F1, F2 y F3. La masa M4 teníamos que nos había dado un valor de 0.283 kilogramos, la fuerza F4 que la habíamos leído en el dinamómetro de 2.7739 newtons. Y ahora sí, vamos a sacar las medidas de cada una de las distancias y por lo tanto los torques. Vamos a comenzar con el momento o torque 1, es decir, la fuerza F1 multiplicado por la distancia de 1. Y esta distancia de 1 es de 8 milímetros. Hay que convertir a metros. Un metro tiene 1000 milímetros. La distancia de 1 es de 0.008 metros. La fuerza F1 ya sabemos que es de 0.6367 newtons. Ahora sí vamos a calcular el momento. Tendería a girar en este sentido. El momento o torque 1 tendería a girar en este sentido, que es el sentido horario, y el sentido horario es negativo. El momento 1, sentido negativo, es igual a la fuerza F1, 0.6367 newtons, por la distancia 1, 0.008 metros. Y nos da que el momento o torque 1 es de menos 0.0051 newtons por metro. Muy bien, lo anotamos en nuestra tablita. La distancia 1, 0.008 metros. Y el torque 1, sentido negativo, menos 0.0051 newtons por metro. Ahora vamos a medir la distancia de 2. La distancia de 2 es desde nuestro origen que tenemos aquí en el extremo. Este es nuestro origen. Aquí tenemos la X y aquí tenemos la Y. Entonces, en este origen, desde este origen vamos a medir la distancia de 2 hasta donde se encuentra la fuerza F2. Y esto nos da de 50 centímetros. Convertimos a metros. Sabemos que un metro, un metro tiene 100 centímetros. La distancia de 2 va a quedar de 0.5 metros. Y hay que ver en qué sentido tendería a girar. Bueno, vemos que cumple con los 90 grados y tendería a girar en este sentido, sentido horario o sentido manecillas del reloj. Y sabemos que ese sentido apuntaría hacia adentro del pulgar y es negativo. Anotamos la distancia de 2, 0.5 metros. Y ahora calculamos el momento o torque 2. El momento torque 2, sentido negativo, la fuerza 2, 1.1272 newtons, por la distancia 2, 0.5 metros. Y esto nos da que es igual a menos 0.5636 newtons por metro. Muy bien, lo anotamos. Menos 0.5636 newtons por metro. Ahora vamos por la distancia de 3 y a calcular el torque 3. Muy bien.
seguimos realizando los momentos con respecto al extremo izquierdo de la barra. Es decir, con respecto al puntito rojo que tenemos aquí, con respecto a nuestro origen, que es este. Y la distancia de 3 va hacia donde va la fuerza F3. Y vemos que esta fuerza F3 se encuentra exactamente a la mitad de la barra, es el centroide, y tiene una magnitud de 1.01 newtons. La distancia de 3 se mide desde donde comienza nuestro origen hasta donde se encuentra la línea de acción de la fuerza F3, y esta distancia de 3 es de 25.6 centímetros. Distancia de 3, 25.6 centímetros. Convertimos a metros. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Y la distancia de 3 va a ser igual a 0.256 metros. Vamos a anotarla. 0.256 metros. Muy bien. Vamos a dejar la distancia de 3 únicamente en metros. 0.256 metros. Medida desde nuestro origen hacia donde está la fuerza F3. Vamos a calcular el momento o torque 3. El momento o torque 3. Vamos a ver cuál es la tendencia de giro. Es en este sentido con respecto al origen. Y nos daría un momento negativo o sentido horario, sentido manecillas del reloj. Y esto es igual a menos 1.01 newton por la distancia, que es de 0.256 metros. Y el momento o torque 3 es igual a menos 0.2586 newtons por metro. Lo anotamos en nuestra tablita. Menos 0.2586 newtons por metro. Muy bien, ya tenemos el momento 1, el momento 2, el momento 3. Y ahora sí vamos a calcular el momento 4 con respecto al extremo izquierdo de la barra. Habíamos dicho que la fuerza F4, esta fuerza F4, tiene una magnitud de 2.7739 newtons. Y la distancia de 4 es la distancia que va desde nuestro origen, de la barra. Y es esta distancia de 4 que va desde el origen hasta donde pasa la línea de acción de la fuerza F4. Y la distancia de 4 es de 29.82 centímetros. Hay que convertir a metros. Recordemos que un metro tiene 100 centímetros. Centímetros con centímetros se van. Y la distancia de 4 es de 0.2982 metros. Muy bien. Ya tenemos la fuerza y ya tenemos la distancia. Vamos a poner solamente las magnitudes. Distancia de 4, 0.2982 metros. Y la fuerza F4 de 2.7739 newtons. Y esta distancia con esta fuerza forman los 90 grados, por lo que podemos calcular el momento. Y el momento tendería, o la barra tendería a girar en este sentido. Sentido antihorario o sentido positivo. ¿Sí? Entonces, el momento
o torque 4 va a ser igual a la fuerza F4 sentido positivo, que es 2.7739 newtons, multiplicado por 0.2982 metros. Y el momento o torque 4 es igual a positivo 0.827 newtons por metro. Ponemos, entonces la distancia de 4 fue de 0.2982 metros. Y el torque 4 de el torque 4 fue positivo, más 0.827 newtons por metro. Aquí, con esto podemos ver que, con esto vemos que el momento torque 1 nos dio en un sentido negativo. El momento o torque 3 también nos dio negativo. El momento o torque 2 también fue negativo. Y el único momento o torque que fue positivo fue el torque 4. ¿Sí? Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de momentos, nos debe de dar igual a 0. Es decir, la sumatoria de momentos que van en las manecillas del reloj, que sabemos que son negativos, esto va a ser igual al menos el torque 1 menos el torque 2 menos el torque 3, que son los únicos que son negativos. La sumatoria de los momentos de las manecillas va a ser igual el torque 1 menos 0.0051, el torque 2 que nos dio de menos 0.5636, y el momento o torque 3 nos dio de menos 0.2586. Todos estos son newtons por metro. La sumatoria de los momentos de las manecillas del reloj nos dio de menos 0.827 newtons por metro. Ahora vamos a ver la sumatoria de los momentos que no van en el sentido de las manecillas o el sentido antihorario, y que vemos que es el único que nos dio es el momento o torque 4, que es positivo. La sumatoria de los momentos que no van en las manecillas del reloj, en el sentido de las manecillas del reloj, es el momento 4. Y este tiene una magnitud de 0.827 newtons por metro. Y hacemos la comparación. Si nuestro sistema está en equilibrio con respecto a los momentos, sabemos que debe de ser igual a 0. Y esto debe de ser igual a la sumatoria de las manecillas del reloj, de los momentos de las manecillas, menos la sumatoria de los que no van en las manecillas del reloj. Y esto debe de ser igual a 0. Los que van en las manecillas del reloj es menos 0.827 newtons por metro. Menos 0.827 newtons por metro.
Ahora, los que van en el sentido contrario a las manecillas del reloj, más 0.827 newtons por metro. Y esto es igual a 0. Se cumple. Nuestro sistema también está en equilibrio con respecto a la sumatoria de los momentos. Y esto es igual a 0. Con esto cumplimos que la sumatoria de las fuerzas es igual a 0 y la sumatoria de los momentos es igual a 0. Nosotros aquí, para terminar, lo que hicimos fue, primeramente, calcular la sumatoria de los momentos con respecto al punto donde se encontraba la fuerza F4. Posteriormente lo hicimos con respecto al punto extremo de la barra. Y la sumatoria de los momentos también nos dio 0. Pero podríamos haber hecho la sumatoria de los momentos con respecto a un punto externo. Con respecto a este punto. Y la sumatoria de fuerzas y la sumatoria de los momentos también nos debió de haber dado 0. Sumatoria de fuerzas igual a 0 si lo hacemos con respecto a este origen. Y la sumatoria de los momentos también nos debe de dar igual a 0. Por lo tanto, aquí concluimos que la sumatoria de momentos no tiene que estar exactamente sobre el cuerpo rígido que tenemos, sino puede estar en cualquier punto fuera de nuestro sistema. Y bueno, hasta aquí sería este tema de equilibrio de los cuerpos y nos vemos en la siguiente práctica. Saludos y hasta luego.